Welcome to Innovate and Educate Creativity News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you, future teacher, this format where you're going to be able to learn about innovation thanks to the contribution of very experienced teachers from different stages of education. They will share with us their active methodologies and how they enhance in your students the learning to learn process. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creativity News. En este último episodio de esta temporada, cuento con la presencia de Pedro García. Pedro García es profesor de Física y Química de Educación Secundaria. Pedro, Sí, efectivamente, profesor de eso física y es. química en ESO y bachillerato. Eso y bachillerato. Y bueno, además de ser un hombre de ciencias, para mí ha sido, llevo tiempo que te sigo, Pedro, en LinkedIn y me gustan mucho las propuestas de aprendizaje que compartes sobre, ¿no? También la importancia de trabajar la ciencia, esta capacidad de desarrollo de una mente más crítica, ¿no? Porque yo además con el tema de la física y química no me hago. Entonces yo admiro a todas las personas que están a por ello y sobre todo que me llamó mucho la atención y me invitó a reflexionar sobre la importancia que tenemos los docentes como con la voz, como nuestra voz es un instrumento vital. Y a través del testimonio que compartiste en LinkedIn fue como, pues, me animé a invitarte a que compartieras, pues, ¿no? Pues esta valentía que tuviste y cómo, también cómo se dieron las cosas de tal manera que tú hoy en día sigues disfrutando de tu labor docente. Así es que bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Muy contento de poder estar aquí y compartir un rato contigo y con los que nos escuchen posteriormente. Bueno, yo, tal como dices, soy un profesor de física y química, que me gusta mi trabajo y me gusta mucho abrir el centro y el aula, salir del aula para que venga gente, expertos en la materia, científicos, empresas, que nuestros alumnos les hablen, puedan preguntar, puedan compartir. Eh, por eso voy colgando cositas en ese ámbito, ¿no? Todo lo que hacemos así, que no es la típica clase de formulación, ¿no? De química o de problemas de física. Y después yo creo que es importante también que LinkedIn, pues también podamos compartir, pues vivencias a veces de miedos o vivencias positivas que nos han pasado. Al final este es un camino largo y en la vida nos vamos encontrando momentos que todo va sobre ruedas y momentos pues que a veces incluso temes por seguir trabajando. Y ese fue mi caso. Yo hace 5 años me operaron de un tumor de tiroides y cuando desperté de la operación me dijeron que todo había ido bien, pero que habían sacrificado un nervio de una cuerda porque estaba muy cerca de la zona del tumor y que no sabrían cuál iba a ser mi evolución, ¿no? Que estuviera tranquilo, que empezaríamos con la logopedia y si no, pues que habría otras cosas, ¿no? Y en ese momento, justo al despertarme, lo primero que hice fue pedir un boli y un papel, porque yo ya veía que no era capaz de sacar voz. Y el cirujano me dijo, no, no, Pedro, tú tienes que seguir hablando. La musculatura tiene que seguir trabajando y tú, aunque ahora no te salga voz, confía y trabaja y habla. Y así lo hice. Yo empecé, a la que ya recogí fuerzas para poder salir de casa, empecé a ir a los mercados a comprar y pedía mi pollo y pedía mi lechuga y que al principio les costaba, ¿no? a la persona que me estaba vendiendo, pero yo tenía muy claro que tenía que vivir con esto, que tenía que normalizarlo y sobre todo que, bueno, que el consejo del doctor de que tenía que ejercitar, pues lo tenía que hacer. Hay un momento que, claro, que como docente te planteas, claro, si no recupero la voz, ¿qué voy a hacer, no? En ese momento había hecho una transición de la escuela concertada hacia la escuela pública, estaba como interino, justo había dado el paso, con lo cual me tocaba empezar una etapa de sustituciones, de interinaje, con unas suposiciones a la vista que ya había probado una vez, pero por méritos no había entrado, y yo quería hacerlas, esas suposiciones. Claro, era consciente de que había un proceso selectivo de conocimientos, que ahí ya, pues bueno, en principio como había probado las otras, me veía capaz,
pero tenía que defender mi programación durante 20 minutos más las preguntas y eso es lo que más miedo me daba. A mí me operaron en septiembre y en enero o a finales de año ya había que pagar la cuota para poder después hacer la suposición. En ese momento yo no tenía voz. Los primeros meses de logopedia no era capaz de sacar una voz como para que se pudiera escuchar bien. Pero yo me visualicé en que podría llegar y que podía volver a recuperar mi voz. Al principio mi voz no era bien, bien como yo la recordaba, pero yo tenía esa confianza y yo pagué mi cuota de oposición para que cuando llegara septiembre del curso siguiente fuera capaz de hacer la presentación. Entonces, aquí es una cosa muy importante que también, por eso también compartí que había hecho un artículo en el Colegio de Logopedas, porque en el momento que tú sales de una operación, te quitan un nervio y ves que no sale voz, pues te salen todos los fantasmas, ¿no? Y entonces quise compartir ese artículo en el Colegio de Logopedas y hoy he querido compartir contigo mi experiencia, porque, bueno, otras personas se pueden encontrar en la misma situación y hay un momento que lo ves todo negro y al final, pues bueno, con lucha y con trabajo y a veces también depende de la suerte, pues se puede recuperar. Durante un tiempo la logopeda no acaba de funcionar, no acaba de sacar voz, pero hay un momento que la logopeda me propone trabajar con una válvula, que es una máquina que trabajan deportistas de élite para coger más fuerza, es una máquina que lo que hace es trabajar, es una máquina tipo así, que te la pones en la boca y vas ejercitando todo lo que sería la musculatura. Y a partir de ese momento ya empecé a sacar mucho más fluido la voz y la verdad que empecé a ir muy bien, ¿no? Entonces, bueno, acabé el curso sin ir todo el año a trabajar y al año siguiente pues me tenía que volver a incorporar. En septiembre empezaba las clases, después de estar un año de baja y tenía la parte práctica de las suposiciones. Claro, aquí te tienes que enfrentar a la clase, vas a volver a trabajar, sabes que tu voz no es la de siempre, sabes que tienes unas limitaciones, yo tengo algunas limitaciones, por ejemplo, no puedo chillar. Con lo cual, si hay un volumen excesivo de ruido en la clase, y todos sabemos lo que son los adolescentes, eso dificulta. Y bueno, y entonces también al principio pues, me costaba estar muchas horas hablando. Entonces, bueno, yo lo que hice fue pedir lo que se llama una adaptación del puesto de trabajo. Tuve la suerte que mi centro, sin llegar la orden de los servicios de prevención, ya me hicieron la adaptación. Vale, pero yo desde aquí animo a todo el mundo que tenga algún tipo de discapacidad, de que pida esa adaptación de puesto de trabajo, que es nuestro derecho, y hay la obligación de ayudarnos a adaptarnos a esa situación. Y entonces a mí me fue muy bien porque todo lo que pedía ese informe, pues me lo cumplieron. Cosas como, por ejemplo, pues no tener muchas horas de clases seguidas, tener pausas para poder descansar. ¿Qué más? No vigilar temas externos, por ejemplo, no vigilar patios. Porque los patios tienes el problema que el frío pues me contrae la cuerda y entonces no me quedo otra vez sin voz. No hacer salidas solo, si tengo que ir a alguna salida, primero no dar por hecho que puedo ir, primero preguntarme si hay otra gente que pueda dar, porque a veces una salida tienes que dar instrucciones en voz alta o dentro de un metro, y yo eso no puedo subir la voz. Intentar de no poner en aulas cerca a focos de ruido, por ejemplo, yo sé, aulas que estén al lado del patio. Bueno, una serie de medidas que ayudan a que tú te adaptes mejor. La primera de todo es la empatía, ¿no? Que el equipo directivo te pregunte qué necesitas y te escuche y que vea que tú tienes mucha ilusión en volver, pero que te tienen que ayudar, ¿no? Un poquito. Esa parte la conseguí, con lo cual yo sabía que en septiembre me incorporaba ya con mi buen horario, un horario adaptado, unas aulas bien, no vigilaba patios, todo eso estaba claro. Pero ahora venía el tema de cómo afrontas, ¿no? A hablar con los chavales, cómo les afrontas que si chillan no te van a oír, que a lo mejor de vez en cuando te salen ruidos raros por la boca, ¿vale? Y se van a reír. Y entonces yo opté por
clase a clase les dije la verdad. Yo entré a clase, les dije que, que tenía una cuerda vocal que no tenía nervio, que no podría chillar. En ese momento, como están en silencio y te escuchan, ven que te escuchan, que con el volumen que sacas ya es suficiente. Les demuestras que si ellos colaboran, siempre me van a poder escuchar. El Departamento de Educación me facilitó un micrófono y un altavoz, que apenas nunca lo he tenido que utilizar, porque he preferido concienciarlos de que si ellos están con el volumen adecuado, a mí no me hace falta, me van a entender, me van a escuchar. Y por suerte eso lo he conseguido. He conseguido que mis alumnos entiendan que no pasa nada, que ellos también tendrán sus cosas, sus discapacidades, sus problemas. Y eso también te hace, el hecho de que yo haya pasado por una situación como esta, te hace ver también porque a veces cuando te viene un alumno que te explica sus cosas, ahora le muestras más, te paras a pensar más a ver cómo le puedes ayudar, ¿no? Que a lo mejor antes, bueno, intentas hacer cosas para todos, alguna cosa puntual para algún alumno, pero no te fijas a lo mejor en algunos detalles que ahora soy más sensible. Mm, mm, Entonces, por eso sí que es importante cuidar mucho la voz, ¿no? Pero yo más que cuidar la voz, lo que quería transmitir, porque existen muchas formaciones de cómo cuidar la voz de un docente, cómo proyectarla, que yo incluso había hecho, ¿no? En mi escuela habíamos hecho cursos de formación para prevenir problemas de nódulos. Pensar que la única enfermedad reconocida laboral de los docentes es el tema de la voz y el tema de los nódulos, es la única reconocida. Yo más que nada era el mensaje para aquellas personas que se pueden encontrar en una situación que por alguna una operación, por algún tumor, que por desgracia, pues cada día hay más personas que se tienen que afrontar, pues que sepan que hay opciones, ¿no? Y la otra, el hecho de poder aceptar lo que te ha pasado como algo dentro de tu vida, de un proceso de un día a día normal, que las limitaciones somos nosotros mismos, ¿no? Nuestras barreras. Yo me apunté a las oposiciones sin voz y las acabé aprobando. Lo pasé mal porque en ese momento, en septiembre de ese año, hablar mucho rato seguido aún me costaba. Yo no dije nada al tribunal, supongo que se darían cuenta que alguna dificultad tenía, pero afronté ese reto porque me proyecté que yo las tenía que intentar y superar, ¿no? Entonces aquí también un mensaje de optimismo de hacia dónde queremos ir y si proyectamos hacia dónde queremos ir, reconocemos nuestras dificultades, las compartimos, porque muchas veces somos una sociedad que no queremos compartir lo que consideramos negativo, lo consideramos que es un defecto, nos cuesta, ¿no? Expresarlo. Cuando tú lo compartes, cuando tú lo verbalizas con los compañeros de departamento, con los alumnos, con otros profesores, eso al final te hace estar más seguro de ti mismo, ¿no? Es decir, yo les explico, cuando a lo mejor me va a salir algún ruido, algún gallito, bueno, pues a lo mejor cuando sale el gallito, algunos se ríen, pero otros lo respetan, ¿no? Que si yo por miedo no lo hubiera dicho, por miedo a que dirán, por miedo a se investigarán, por miedo a que piensen que tuve un cáncer y porque ellos no lo tienen por qué saber, ¿no? Hay una serie de cosas que el miedo nos hacen no compartir y eso al final va en contra nuestra. Y entonces, bueno, seguramente si yo por vergüenza no me hubiera atrevido las primeras semanas a ejercitar la voz y irme al mercado y pedir el pollo, seguramente no estaría ahora así. mm, Otras personas que les pasó lo mismo como que a mí, el tratamiento logopédico lo hacían diferente. Esperaban 6 meses a empezar la logopedia. Y algunas de esas personas ya no recuperaron la voz. Conmigo experimentaron de empezar justo al mes. Si al mes de la operación ya empezaron. Y como yo nunca dejé de hablar, no dejé de hablarles a mis hijos, no, es igual, la voz no es la misma, pero tienes que seguir. Pues bueno, yo quería un poco compartir esta experiencia por el tema también a nivel personal, pero después a nivel profesional, el tema de la voz para los docentes, pues es un tema muy importante, ¿no? Y el tema de reconocer nuestras cositas que tenemos, nuestros parches, porque la vida es así de compleja y es así de salsera, ¿no? Que tiene esta salsa
que nos van llegando diferentes sabores, algunos más dulces, algunos más amargos, pero hay que seguir, ¿no? Y un poquito es lo que quería transmitir. Sí, no, y yo te lo agradezco, Pedro, porque a mí esto, por ejemplo, me lleva primero como, bueno, como persona, ¿no? Que me mencionas esto, que tú te visualizabas con todo y ¿no? El super reto que tenías de recuperar la voz o de darle una nueva tesitura a la voz, ¿no? Tú te visualizabas en el aula, se te había dado aprobar las oposiciones, eh, estuviste bien acompañado en el aspecto que desde el primer momento te dijeron, no estés en silencio, o sea, habla desde el primer momento, ¿no? O sea, también la fortuna de haber caído en buenas manos, ¿no? Para poder acompañarte. El animarte a hacer, pues también el tratamiento de logopedia, ¿no? Que eso, además son profesionales admirables. Yo a nivel, bueno, como madre estoy más que agradecida a la logopeda que todavía trabaja con mi hija, de hecho, porque es verdad que es una labor maravillosa, ¿no? Y sobre todo el mostrarte tal cual eres, ¿no? Ante tus alumnos, que sobre todo en esa etapa tan adolescente, ¿no? Que ellos están con ¿no? Están moldeando su sentido de identidad, de pertenencia, el caer bien a sus iguales, pero con la autoridad luego tienen pues, no, sus que veres, que tú llegas abiertamente y dices, este soy yo, esta es, pues sí, sí, no es una limitación, sino es una forma diferente que tengo de funcionar y esto es lo que os pido. Y eso también permite humanizar, que ellos te humanicen y que ellos también se abran, como dices tú, ¿no? Para cuando tú tienes que abordar y atender de manera personalizada, me imagino que ellos sentirán cierta cercanía contigo porque tú te has mostrado, ¿no? Tal cual eres. Y eso es muy importante en la relación también con los alumnos, no sé cómo lo ves. Sí, Sí, yo creo que sí. esto es muy importante porque al final vivimos una etapa de una sociedad que pasa la vida por filtros, ¿no? Que Mm, filtros de belleza, filtros de TikTok, y que muchas veces todo lo que no entra dentro de ese filtro, pues ya mm, está catalogado como algo malo, como algo que no hay que mostrar, ¿no? Entonces, al final, la vida te enseña que hay que mostrarlo todo, ¿no? Yo mm, no les explico que me operaron de un cáncer. Yo les digo que tengo una cuerda sin nervio y que la otra cuerda es capaz de moverla y hacerla vibrar. Y pues, se quedan parados, ¿no? Porque me muevo con las manos, con los dedos. Esta cuerda no tiene nervio, pero esta es capaz de he trabajado para que esta la mueva. Y con lo cual ahora me estáis escuchando. Se quedan parados, ¿no? Pero para mí me resulta también, me da tranquilidad, porque el hecho de que si algún momento me queda que me baja la voz, si me sale algún ruidito, están avisados, ¿no? Entonces, he evitado pues las risas. Aquí hay un tema muy claro que es un tema de autoestima, ¿no? Yo como mm, docente la autoestima la tengo que tener alta, a pesar que a veces pues no pueda chillar o a pesar que a veces la voz me pueda fallar. Yo en los últimos 2 años no he utilizado nunca el micrófono, no me ha hecho falta. Sí que es verdad que un día pues a lo mejor he llegado con la voz más cansada o lo que sea, pues bueno, ya les aviso y ellos mismos ya se autorregulan. A veces se olvidan y me quedo un rato en silencio y entonces ya van recapacitando, ¿no? Porque al final cuando trabajas con niños de 14 años, pues es normal que mm, se olviden de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, al final es mostrarnos que la diversidad, que son cositas que pasan y que no nos podemos parar. Si te acomplejas, seguramente yo no estaría con mi plaza de funcionario porque no me hubiera atrevido a presentar oralmente unas oposiciones, a defender la programación, por el miedo a que me quedara que no me saliera la voz, que no me escucharan. Seguramente a 2, 3 meses de la operación, a lo mejor algunas personas no se hubieran atrevido a pagar una cuota de oposición porque no se veían capaces. Y yo, pues en ese aspecto, opté por ser positivo y por visualizarme. Yo creo que sí que es importante visualizarte. A veces te visualizas y no acaba pasando. Bueno, porque a lo mejor lo importante no era en dónde llegas, sino el camino que tenías que hacer, ¿no? Y ese camino te ha llevado hacia otra parada, pero que si no te hubieras visualizado allí, no te hubiera llevado, ¿no? Y yo creo que todo eso que es muy importante.
Y también es importante poder mostrar mi ejemplo de vida, ¿no? Que lo que me ha pasado a mí, para que otras personas que estén en esa situación, pues lo puedan ver. Porque yo me acuerdo que cuando había un momento que las primeras sesiones de logopeda me hacían leer y grabarme, y es que no había manera. Yo no aguantaba la respiración. Mm, Al cabo de 15 segundos ya tenía que parar. No era capaz de leer una frase entera, ¿no? Y cuando me decían, tú tranquilo que hablarás, y tal, yo decía, es que es que es imposible, ¿no? No me veía capaz de poder, qué tenía que hacer yo para poder conseguir eso, ¿no? Y después la vida, aparte de las oposiciones, me ha traído retos importantes donde he tenido que hablar en público, mm, con políticos, con periodistas, por mm, otros temas, y ujú, ya esa autoestima yo ya la tengo ganada. A mí ya esto no va a ser una cosa que me limite, ¿no? Entonces, sí, también he tenido la suerte que mi voz ha quedado reconocible para mi familia, mi mujer, mis hijos. Entonces, ahí eso también es importante, porque a veces si te queda una voz que no te gusta o que no te recuerda la anterior, mm, eh, yo creo que eso debe perjudicar, ¿no? Porque es como un parón. Yo creo que un cambio de voz. Todo el mundo me dice, pues sí, te escuchamos igual, ¿no? Depende del día, mejor un poco más metálica, pero ha quedado muy parecida. Y eso también, con niños pequeños, que soy padre de dos niños pequeños, ellos no notaron una gran diferencia y eso también es importante, ¿no? mm, Que me ha facilitado el volver a hablar con normalidad. mm, mm. Y, sabes, yo creo que también como tú al haber adoptado esa actitud, ¿no? Desde un principio, también, ¿no? Como me comentas que el centro puso los medios para que tú pudieras hacer tu labor. Entonces, yo creo que tú crees que gracias a la actitud, ¿no? que tenías, eso facilitó en este caso el centro educativo pues pusiera las facilidades que necesitabas. Bueno, pero que también es importante reconocer, ¿no? Como, ¿no? Sí, aquí hay dos cosas. Yo podía haber optado porque tenía la suerte que el centro era, bueno, el centro antes de que yo llegara ya sabía todo que me había Mm, pasado y igualmente optó por que yo estuviera allí. Eh, Podía haber optado a no hacer nada a nivel legal, ¿no? Pero yo creo que merece la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque puede haber mm, cambios de dirección, puede haber muchos cambios. Y mm, entonces si tú tienes un documento no hecho por ti, no un informe médico, sino un documento donde los servicios ya del Departamento de la Generalitat o de cada comunidad autónoma de prevención de riesgos laborales están hechos cómo te tienen que adaptar el puesto de trabajo, que es un derecho que tenemos los trabajadores. mm, mm, Hay una serie de pautas, recomendaciones, no están obligados al 100% a cumplirlas todas, pero si después hay algún problema porque no te dan nada de esas adaptaciones, tú podrás alegar, ¿no? Que mm, hay un informe médico del departamento con unas recomendaciones y el centro no te la está facilitando, ¿no? Ya te digo, yo en mi caso, en los dos centros que he estado, no me ha hecho falta mostrarlo, ¿no? Porque me lo están haciendo. Pero nunca sabes la sensibilidad de todos los equipos directivos, ¿no? Lo que sí que está claro que si ellos cumplen su parte, yo no he tenido que coger ninguna baja por la voz. mm, Entonces, he ido a trabajar cada día, con lo cual he cumplido con mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo, están contentos con mi labor. Si ellos no hubieran hecho su parte, si ellos me hubieran puesto, yo que sé, 6 horas al día de hablar, me hubieran obligado a vigilar patios y yo mm. cojo frío en el patio y la voz ya no me va, pues tendríamos un problema, pero es que ellos también tendrían el problema como centro. Con lo cual, un equipo directivo que sea un poco bueno, que sepa hacer bien las cosas, es el primero Mm, interesado en hacer cumplir las adaptaciones de puesto de trabajo, que al final no es una carta a los Reyes Magos, es un derecho que tenemos para poder desempeñar nuestra labor en las condiciones óptimas por las discapacidades que tenemos, ¿no? Y por eso existe esta ley que nos ayuda a los trabajadores, ¿no? Y que exige a los centros de trabajo, bueno, que nos adapten un poco pues esto, las condiciones laborales para que pues, lo podamos hacer mucho mejor, ¿no? sí. Pedro, y esto también es como lo que nosotros hacemos en el aula, que es adaptación, ¿no? Cuando necesitamos adaptar el trabajo o el contenido o la evaluación o lo que sea a nuestros alumnos, ¿no? Pues es un derecho también
¿no? Y si uno como profesional lo está recibiendo, pues también como docentes necesitamos hacerlo, ¿no? Porque a veces es algo que todavía cuesta ¿no? En algunos centros educativos o en algunos entornos educativos el tema de la adaptación, ¿no? Pero bueno, Pedro, que no quiero quitarte más tiempo porque yo sé que estás en muchas cosas, pero sí quería agradecerte pues este testimonio y esta reflexión sobre todo como cierre de temporada de aquí de los podcasts que retomaré en el 2025, pero sobre todo para que nos vayamos a las vacaciones con esta sensación de la importancia del autocuidado como maestros, como personas, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy importante el autocuidado y la autoestima. Autoestima Eso. alta, te atreves con todo. Autoestima baja, te salen todos los miedos. Con lo cual, como podemos escoger, vamos a quedarnos con la autoestima alta. No, a veces la vida nos trae retos, algunos más fáciles que otros, temas de salud, pero lo importante es nuestra actitud, ¿vale? Está muy bien que nos cuiden los demás, pero nos tenemos que cuidar nosotros. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que cuidar y los primeros que tenemos que tener el optimismo y la valentía de decir, yo quiero ir hacia allí Mm, y voy a hacer todo posible para conseguirlo. Y yo creo que, bueno, pues es un bonito mensaje ahora para las fechas estas de Navidad y de descanso y de sí, familia, de decir, bueno, va, me voy a pedir que me suba un poquito más mi autoestima, mi autorregalo de vigilar mi salud, mis cuidados, y yo también tengo que hacer a veces autocrítica, ¿eh? Y también pensar más en esos alumnos que a veces no le adaptamos suficiente porque mm, no somos capaces de ver todo lo mm, que hay mm, y te das cuenta que, bueno, que también a veces esos pequeños cuidados a esos niños pues les puedes ayudar mucho, ¿no? así es. Sí, Pedro, ha sido un placer conocerte, aunque sea en vídeo. Yo sé que yo estoy en Madrid, tú estás en Cataluña, ¿verdad? Sí, en Estás en Barcelona, Cataluña. sí. Eso Santa es, Coloma de entonces, Gramenet. bueno, eso es. Pues mira, que vaya todo muy bien. Seguiré disfrutando de tus publicaciones en LinkedIn y seguramente coincidiremos en algún otro momento. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a Ah, todos. y bueno, nos vemos en la próxima temporada de Innovate and Educate Creative Auditive News. Y bueno, felices fiestas para todos. Hasta luego.